Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. No han sido pocas las ocasiones que en este canal y en el canal de Descubriendo hemos denunciado la falsedad del Dios del Antiguo Testamento. Sí, estoy hablando de Yahvé o Jehová o Tetragramatón. Hay muchos nombres que se han utilizado para referirse a esta deidad antigua cuya intención fue elegir desde ese primer momento un pueblo y así pues alzarse, ¿no?, como el Dios del mundo. Un Dios que hasta ahora la gran mayoría de la humanidad cree que es el único y verdadero, pero que ya desde hace mucho tiempo se ha venido denunciando por parte de muchas personas su falsedad, el engaño que hay detrás de este evento histórico plasmado en el Antiguo Testamento. Y para hoy traemos una investigación que nos ayuda a complementar o a profundizar este tema, ¿no? A desvelar mucho más este engaño y poder comprender realmente cuál es la identidad de este personaje que se hizo pasar por Dios desde hace miles de años en esta humanidad. Así que los dejo con esta investigación y espero leer sus opiniones y comentarios acerca de este video. ¿Quién es Yahvé realmente? Sin duda, el origen y la identidad del Dios de los judíos son unos temas que están rodeados de misterio. Según la Biblia, Yahvé es el Dios único que creó el cielo y la tierra, y no hay nadie más como él. Sin embargo, contrario a las afirmaciones de la teología judeocristiana tradicional, la erudición bíblica actual revela otra historia. En realidad, el monoteísmo jehovítico fue un invento bastante tardío en la historia del pueblo hebreo y tiene su origen en el siglo VII a.C., según el consenso académico. ¿Cuáles son las implicaciones de esta revelación? La religión original de los semitas occidentales, los hebreos incluidos, reconocía una teología politeísta, y la entidad conocida como Yahvé en la religión bíblica posterior era originalmente solo uno de muchos dioses en el panteón antiguo. Por lo tanto, el Dios del judaísmo tiene su origen entre las antiguas deidades de las culturas politeístas del Medio Oriente y del Mediterráneo levantino. Aunque el tetragramatón, vocalizado como Yahvé, sea el nombre más conocido del Dios de los hebreos, no es de ningún modo su nombre original en la tradición bíblica. De hecho, la deidad bíblica empieza su vida en la Biblia hebrea bajo el nombre El, y a veces su forma plural Elohim. Y luego adopta el epíteto Yahvé cuando se presenta a Moisés por primera vez en el monte Horeb. Dicho de otra manera, Yahvé no es un nombre personal, sino más bien un título divino que se puede traducir como el que hace existir o el que crea. ¿Cuál es el origen de la deidad antigua conocida como Él en muchos pasajes de la Biblia? En el segundo milenio antes de Cristo, mucho antes de la redacción del Pentateuco y el nacimiento del monoteísmo jehovítico absoluto, Él era considerado la deidad más alta del panteón semítico antiguo y reverenciado como el padre de todos los Elohim, junto con su consorte Asera. Sus hijos divinos, conocidos como los Bene a Elohim, o hijos de los dioses, incluían dioses semíticos como Baal, Cotar Wa Casis, Estarte y Mod. Estos hijos de la pareja divina de él y Asera más tarde se convertirían en los ángeles caídos, los hijos de Dios en Génesis 6, versículo 2, y también en la literatura enoquiana apócrifa de acuerdo con la nueva teología monoteísta. En la religión cananea preisraelita, él era conocido por el título divino el Duyawi, cuyo significado es el que crea los ejércitos. Tengamos en cuenta que el teónimo bíblico Yahvé aparece muchas veces como una abreviatura de Yahvé Sabaoth, un epíteto hebreo que se puede traducir como el que crea los ejércitos, es decir, Yahvé siempre fue un epíteto asociado a la deidad primigenia El en la religión semítica politeísta prebíblica. Por lo tanto, Yahvé y Él siempre han sido la misma entidad. ¿Cómo era Él según la religión semítica primitiva? Él era reconocido como el Rey del Cielo, la cabeza de la asamblea de los Elohim, el gran juez divino, el padre de todos los dioses y la deidad principal de la cosecha y la agricultura.
Además, era asociado al toro como símbolo de su potencia masculina y conocido como el padre de los años, lo cual significa que era el dios del tiempo. En las regiones levantinas de la Edad de Hierro, él era adorado como el Padre Supremo y el Altísimo por los fenicios, los filisteos y los cananeos, entre otros pueblos semíticos, y su culto se caracterizaba por el sacrificio tanto animal como humano, y la ofrenda de los primogénitos por holocausto en particular. Lo cierto es que él era un dios bélico, sanguinario y deseoso de la sangre sacrificatoria. Curiosamente, la misma deidad preisraelita era representada por un disco solar aleado con una estrella en su centro. Tomemos un momento para revisar las numerosas semejanzas entre el Yahvé bíblico y su precursor semítico preisraelita. Primero, ambos eran conocidos por el epíteto Yahvé Sabaoth, siendo los dos creadores de los ejércitos. Eran dioses de la guerra. Segundo, ambos se presentaban como el Padre Supremo y eran adorados como el Altísimo. La versión cananea prebíblica era reverenciada como el padre de todos los Elohim y su sucesor bíblico es presentado como el padre de los ángeles. Tercero, ambos son el jefe que preside en la asamblea de los dioses. En Salmo 82:1, el Yahvé se presenta como el presidente del concilio de los dioses y juzga en medio de sus colegas celestiales según los textos cananeos. Él presidía en la asamblea divina junto con su hijo Baal, pero siempre mantuvo su estatus como el dios superior. Cuarto, ambos eran dioses sedientos de sangre, cuyo culto exigía el sacrificio humano y el holocausto de los varones primogénitos. Los hebreos heredarían sus prácticas sacrificatorias del culto cananeo de modo directo. Quinto, ambos tenían como epíteto Padre de los años y eran descritos como dioses envejecidos. Las referencias a Yahvé en la Biblia como el Dios grande cuyos años son incontables son idénticas a las descripciones de él en los textos ugaríticos. Sexto, él era representado por una estrella puntiaguda dentro de un disco solar con las alas en la religión cananea, y el Dios al que adoraban los judíos era asociado a la estrella en la Biblia. Actualmente el símbolo principal del judaísmo es la estrella de David o el sello de Salomón. El culto a Yahvé en el judaísmo tiene sus raíces en el culto de él, de los pueblos semíticos politeístas como los cananeos y los fenicios. ¿De dónde vino el culto de él de los semitas levantinos? Ya es sabido que el panteón semítico occidental, igual que los otros panteones del Medio Oriente antiguo como el babilonio, últimamente tienen su origen en el antiquísimo panteón de los sumerios. Por lo tanto, los panteones de las culturas acadia, babilonia, asiria, semítica, levantina y hasta la helénica tienen un ancestro común y muchos de sus integrantes divinos son idénticos en todas las distintas culturas antes mencionadas. El dios semítico, él, la versión precursora de el Yahvé bíblico, tiene su inicio en la religión sumero-acadia más antigua, en la cual era conocido por su nombre original Anu, el dios del cielo. Muy parecido a su equivalente semítico El dios sumerio Anu era el rey del cielo, el más alto del panteón mesopotámico, un gran juez temido, el presidente del concilio divino y el progenitor de todos los Anunnaki. Engendró el linaje de los grandes dioses sumero-acadio como Enlil, Enki, Inanna y Nergal. Estos son los equivalentes sumerios de los dioses semíticos Baal, Cotarwa, Casis, Astarte y Mod, respectivamente. Además, igual que él, Anu era representado por el toro como símbolo de su virilidad, y en la religión sumeria se creía que él había creado las huestes del cielo como sus soldados para la destrucción de sus enemigos. Del mismo modo, en la Biblia hebrea, Yahvé es conocido como el Señor de las huestes celestiales. Anu era un dios poderoso y belicoso. Paralelamente, su símbolo era una estrella dentro de un disco, según los textos sumerio-acadios, todos más antiguos que la Biblia hebrea por milenios. Anu fue el dios que se opuso a que Enki le revelara a Adapa la ciencia del designio del cielo y de la tierra. Le denegó el pan y el agua de la vida y fue el primero en prestar su juramento de destruir a la humanidad por el diluvio.
Cabe decir también que en la mitología mesopotámica, Anu era un violento usurpador que se levantó en combate contra el rey previo Alalu y lo derrotó en la lucha por el trono del cielo. Él y Anu equivalían la misma deidad en la religión de Mesopotamia. De hecho, la raíz semítica El, Il, Ilu, de la cual proviene el teónimo cananeo y hebreo El, es de origen sumero-acadio. En el acadio, el ancestro de todas las lenguas semíticas, el ideograma cuneiforme para la deidad Anu tenía dos valores fonéticos y se podía leer como Anu o Ilu. Aquí encontramos un vínculo etimológico directo entre los teónimos El y Anu. Además, como acabamos de ver, casi todas las características fundamentales de ambos son tan idénticas como para concluir que El y Anu son la misma deidad. La única diferencia es que aún no hemos encontrado en los textos cananeos preisraelitas ninguna referencia explícita en que él fuera un usurpador del trono del cielo, aunque sí era considerado el hijo de las deidades primordiales Elión y Berut, justo como Anu en la mitología mesopotámica fue engendrado por los dioses prepanteónicos Ashar y Kishar. Sin embargo, en los textos hebreos más primitivos que subyacen algunas partes del Pentateuco, sí podemos encontrar unas referencias sutiles a una ascensión al poder e incluso una usurpación del trono celestial por parte de El Yahvé, gracias a su gran destreza militar. En el canto de Moisés del manuscrito prebíblico, vemos que Yahvé primero hereda la tierra de Israel de su superior Elión, el Altísimo, y luego sube a la cabeza del panteón después de derrotar a sus rivales divinos. Encontramos una escena paralela en el Salmo 82 en el cual Yahvé, el Dios de Israel, juzga a los demás dioses en medio del concilio divino, condena a los otros hijos divinos de Elión a morir como los hombres y declara que él mismo heredará todas las naciones. En fin, en los textos más primitivos de la Biblia hebrea se conserva un vestigio del mito mesopotámico primordial de la usurpación del trono del cielo por parte de Anu. Ahora entendemos que la deidad semítica, El, conocida también como Yahvé en la Biblia hebrea, tiene su origen en el panteón sumerio antiquísimo y es idéntica al dios celestial Anu. Sin embargo, la revelación no termina allí. La siguiente es mucho más sorprendente y espeluznante. En tiempos antiguos, el mismo El de los semitas occidentales era identificado con Cronos en la religión helénica. Para los pueblos levantinos, El y Cronos eran idénticos. ¿Quién era Cronos? Cronos era el nombre griego de nadie más que el violento y sanguinario dios romano Saturno, igual que Anu El en el Medio Oriente. Saturno Cronos en la mitología mediterránea era el titán más alto del panteón, el dueño del trono del cielo, un usurpador violento que había vencido a su propio padre por la supremacía y un tirano despiadado. Idéntico a él en la religión semítica, Saturno Cronos era un dios de la cosecha y la agricultura y también era considerado el padre del tiempo, justo como él era conocido como padre de los años en los textos semíticos preisraelitas y en algunos libros de la Biblia hebrea. Además, Saturno Cronos era un dios infanticida que devoraba a los niños y su culto se caracterizaba por el sacrificio humano y la ofrenda de los primogénitos en holocausto. Esto explicaría por qué encontramos algunos vestigios de la práctica del sacrificio humano y el infanticidio ritual en el culto jehovítico en los textos de la historia primaria de la Biblia hebrea. Los símbolos principales de Saturno Cronos eran la hoz, la cruz y la luna menguante. Los hebreos siempre fueron adoradores de Saturno desde el principio. Aunque los judíos lo quieran ocultar, el judaísmo siempre ha sido un culto satúrnico, cuyo dios es nadie más que él, Cronos, y por ende Anu. Todo el mundo sabe que el día sagrado del dios hebreo es el día sábado. El sábado está vinculado intrínsecamente a la deidad antigua Saturno Cronos, aunque en castellano y el griego moderno se haya adoptado el vocablo sábado, sabato, cuyo significado más conocido es día de descanso. El séptimo día de la semana era llamado dies Saturni o día de Saturno en latín y cronía en honor de Cronos en el griego clásico. Mucha gente sabe que sábado en hebreo es Shabbat, el día de reposo del judaísmo. Sin embargo, muy poca gente conoce el verdadero origen de este término semítico. Shabbat
comparte su raíz etimológica con el vocablo Shabbatai, el nombre del dios y del planeta Saturno en la lengua hebrea. Además, en la antigüedad preisraelita, el planeta Saturno, el juez de todos los planetas, era asociado a él. Del mismo modo, su precursor sumerio, Anu, era asociado a un conjunto de cuerpos celestiales que incluía los planetas bélicos Marte y Saturno en la mitología mesopotámica. Además, en la Cábala, el esoterismo judío, Yahvé Elohim es asociado a la Séfira Binah, o por ende al planeta Saturno. En resumen, la auténtica identidad del dios hebreo Yahvé es una revelación muy escalofriante. Yahvé es él, Saturno, Cronos y Anu. Todas estas son las varias facetas de la misma entidad, el malévolo rey del cielo del panteón sumerio. Los hebreos siempre fueron el pueblo de Saturno. Al comienzo de su historia, el pueblo judío adoró a Saturno abiertamente. Sin embargo, a partir del exilio de los hebreos en Babilonia, en el siglo VI a.C., ellos empezaron a ocultar la verdadera naturaleza de su deidad, y el judaísmo post-exílico se desarrollaría como un culto cripto-satúrnico. Desde entonces, su adoración de Saturno ha sido el secreto más espeluznante de la élite del pueblo judío. Como lo vimos en esta pequeña investigación, la relación que se hace entre ese dios semítico antiguo, conocido como él, sería ya el dios bíblico Yahvé o Jehová. Pero todo esto es antecedido por la historia sumeria del dios todopoderoso Anu, el dios de los Anunnaki, cuyos hijos eran conocidos como Enlil y Enki, entre otros. Esto nos pone en evidencia de que los cultos antiguos o los orígenes de las religiones conocidas actualmente tienen precisamente ese inicio con la adoración a los dioses más antiguos, en este caso de Sumeria. Se ha relacionado mucho a Jehová con Enlil o con Enki y también con el mismo Anu, que era el padre de estos dos. Lo cierto es que Jehová, Yahvé o Yah o como se conocen los distintos nombres, no era exactamente un personaje individual, un ser único. Cuando hablamos de Jehová, se está refiriendo o es el nombre que está representando una organización de dioses que eligieron pueblos. Jehová es el nombre que se le puso a los dioses de la antigüedad. Entonces, por eso ustedes ven, si ustedes comparan a Anu, a Enlil y a Enki, en el caso de los dioses del panteón sumerio, con el comportamiento de Jehová, se van a dar cuenta que son los tres, o es los tres. A veces es Anu, a veces es Enlil y a veces se comportaba como Enki. No es que fuesen los tres uno, es que estos dioses eran los que gobernaban, los que elegían pueblos, los que se hacían adorar. Y en el caso de la tradición hebrea, a estos dioses se les colocó un nombre. Se le llamó Elohim, se le llamó El, y también se le conoce con el nombre más común, que es Jehová. Jehová es el nombre de esta organización en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando en la historia sumeria se dice que Enlil envió un diluvio para destruir a la humanidad, esto en el Antiguo Testamento lo hizo Jehová. Cuando se dice que Anu es el Dios supremo, el Dios más poderoso, Jehová en el Antiguo Testamento dice que Él es Dios y no hay otro fuera de Él. Entonces ahí está Anu. Cuando en la historia sumeria se dice que Enki creó a los seres humanos a partir de la arcilla, esto es lo mismo que hizo Jehová a partir del polvo de la tierra en el Génesis. Entonces vemos que las acciones de los dioses sumerios, falsos dioses por supuesto, son las mismas que hacía Jehová en el Antiguo Testamento. Entonces Jehová representa a toda esta organización de seres caídos de procedencia extraterrestre que se hicieron pasar por Dios en la tierra. Y esta misma tradición, ¿no?, de adoración de falsos dioses en la antigüedad se trasladó a Grecia también, a toda la zona del Medio Oriente, y son los mismos dioses adorados en distintas culturas con distintos nombres. Pero si vamos a las historias y buscamos los enlaces, nos daremos cuenta que estamos frente a la misma organización que cayó en este planeta Tierra y que eligió pueblos. Y tenía el mismo modus operandi. Se hacían adorar, pedían sacrificios de sangre, eran bélicos, eran guerreristas,
y, por supuesto, sus enseñanzas iban en detrimento de la humanidad. Son los mismos dioses, pero vistos desde distintas culturas. Por eso en esta investigación se relaciona a él con Jehová, con Anu y con Saturno. Pero son lo mismo, es la misma organización diabólica que aún hoy en día se sigue adorando por esta humanidad como Dios, y son los que controlan el mundo entero con su falsa adoración. Entonces, cuando se tiene este paquete de información completo, se puede comprender todo este enredo, ¿no?, que pareciera tener las mitologías e historias antiguas. Pero hay que dejarlo claro, es una organización que cayó hace cientos de miles de años al pasado, proveniente del espacio exterior, una organización negativa, y al caer se presentó ante los seres humanos antiguos como dioses. Por ejemplo, los griegos los vieron de una forma y les colocaron unos nombres. Los hebreos también hicieron lo propio. Los egipcios los vieron de una forma, los pintaron de una forma y les colocaron un nombre. Por allá en la China hicieron lo mismo, en Asia, en Europa. Y si usted recorre todas las culturas antiguas, vamos a ver el mismo patrón. Dioses con formas extrañas en algunos casos, con los mismos comportamientos de sacrificios, de guerra y de adoración, y eligiendo pueblos en varias partes de la tierra. Es el mismo patrón. Y lo que se puede concluir, lo que hemos ya concluido muchas veces, es que es esta misma organización presente en varios territorios de la tierra y así influenciaron en el desarrollo cultural de esta humanidad. Los falsos dioses del pasado. Espero que les haya gustado esta investigación, esta pequeña investigación para profundizar un poco más en este tema que hemos tocado varias veces y así se complementa, ¿no?, y nos llenamos de más elementos de conocimiento para comprender todo este engaño que se fraguó desde el más remoto pasado. Si les gustó este video, dejar su like, compartirlo y suscribirse si no lo están. Les envío un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en un próximo video.